Bueno, bienvenidos a todos una vez más a nuestro podcast de Aching Channel. Hoy estaré compartiendo de la mano con unos colegas el caso de un potro con sepsis e hipoxia neonatal. Como ustedes saben, yo soy Juliana y quiero darle la bienvenida a la doctora Valentina Sepúlveda, Alejandra Sosa y el doctor Juan José Muñoz. Gracias, Juli, por esta invitación. Sí, Juli, muchas gracias. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Juanjo, si quieres cuéntanos tú cómo comenzó toda la información del paciente. Gracias, Juli. Sí, hoy vamos a hablar de un caso clínico muy interesante. Es un potro llamado Maximus Junior de raza Gypsy, macho, que nació el 16 de abril a las 3 a.m., pero ingresó a la clínica el 20 de abril a las 7 y 11 p.m. Maximus es un potro entero y lactante. Lastimosamente no tuvo un parto normal. Claro, el parto tuvo que ser asistido y además nos indicaron que no presentaba reflejo de succión, entonces le habían colocado una sonda nasogástrica para la alimentación con calostro de la madre y le iniciaron fluidoterapia. Y a la madre le tomaron el volumen de sangre para realizar una transfusión de plasma. O sea, era bastante importante realizar una transfusión porque el potro no estaba mamando. Claro, ese mismo día a las 10 de la noche se le realizó la transfusión de sangre y además se le hicieron exámenes al potro pre y post la transferencia. Y se quiso iniciar un tratamiento, así que en campo se instauró penicilina cada 6 horas junto con amicacina cada 24 horas, fluniximab a una dosis de 0.6 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas durante 3 días. Durante estos mismos 3 días estuvo con Harman, sueros destrozados y asistiendo a mamar con tetero. La cuestión es que luego del tratamiento seguía sin integrarse de manera adecuada. También nos enteramos que el potro estaba pasando por episodios o estaba presentando episodios de narcolepsia en los cuales el potro quedaba completamente disociado y no respondía a los estímulos y seguía siendo necesario asistir al potro para mamar con tetero y consumía alrededor de 200 a 300 ml ordeñados. Teniendo en cuenta esto, por decisión de los médicos veterinarios y los propietarios, se decidió llevar a Maximus a una clínica para que tuviera manejo intrahospitalario. Bueno, ya entrando al examen físico inicial que le realizamos pues, a Maximus Junior, pues el paciente en general estaba bien, pues estaba dócil, estaba alerta, pero sí tenía pues como alteraciones neurológicas muy evidentes. Ya pues comentando más como a los parámetros básicos que se le tomaron, estaba relativamente estable, tenía una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto. Pero acuérdate que tuvimos otro hallazgo ese día que es muy importante contarles. Sí, el otro hallazgo clínico importante fue la ausencia de reflejo de amenaza. Y pues probablemente ese sea el signo más llamativo del caso, porque fueron episodios de narcolepsia, de cataplexia, donde el potro quedaba completamente disociado y no respondía a estímulos. Además de eso, en la evaluación, Maximus presentó hipomotilidad en los 4 cuadrantes. Bueno, ahora hablando pues de la lista de problemas del paciente Maximus Junior, pues principalmente esta lista de problemas se centró en las alteraciones neurológicas que tenía. Pues uno de los principales problemas era la narcolepsia junto con la cataplexia, fueron los primeros pues, que se identificaron. Y el potro tenía episodios en los que literalmente quedaba desconectado del entorno y no respondía a estímulos. Y eso era bastante delicado porque no solamente era que estuviera como débil o cansado, sino que eran episodios neurológicos reales que afectaban completamente su comportamiento. De hecho, durante esos episodios, el paciente podía quedar en decúbito y luego necesitaba asistencia incluso para volver a alimentarse. Un problema súper importante fue el reflejo de succión disminuido que presentó, que el neonato es gravísimo, porque el potro depende totalmente de poder mamar bien desde las primeras horas de vida, y pues claramente en este caso no lograba hacerlo adecuadamente. A veces mordía el chupón, otras veces perdía la coordinación al succionar, y por eso tuvieron que alimentarlo con tetero, e incluso usar sonda nasogástrica. Además, también presentaba reflejo de amenaza negativo, y eso nos hablaba otra vez de un compromiso neurológico, porque el paciente no respondía normalmente ante los estímulos visuales. Luego, conforme avanzó la hospitalización, pues empezaron a aparecer otros problemas secundarios, como lo de la hipomotilidad intestinal, que se evidenciaba en varios cuadrantes durante los monitoreos. Después ya pues, se reportaron las alteraciones de laboratorio, que pues fueron importantes, como anemia normocítica, normocrómica, hipoproteinemia, y más adelante apareció la inflamación del ombligo con secreción purulenta, que esto pues se cree que es compatible con una onfalitis. Entonces, aunque inicialmente el problema principal era neurológico, el caso fue como evolucionando y mostrando compromiso multisistémico típico de un neonato crítico. La hipoxia neonatal se considera un diagnóstico diferencial importante en este paciente debido a los antecedentes de distocia y a la asistencia al parto, situaciones que predisponen a una disminución en el aporte de oxígeno y al feto durante el nacimiento. Posteriormente, el potro presentó alteraciones neurológicas compatibles con encefalopatía isquémica, como ausencia del reflejo de succión al nacimiento, reflejo de amenaza negativo, episodios de narcolepsia y catalepsia, disociación frente a estímulos y dificultad para integrarse y mamar de manera normal. Sí, además requirió soporte permanente con oxígeno y fluidoterapia, lo que respalda la sospecha de un compromiso hipóxico neonatal. Por otro lado, la septicemia neonatal también fue considerada como uno de los diagnósticos diferenciales, debido a que el paciente presentaba varios hallazgos compatibles con infección sistémica neonatal. Entre ellos se encontró depresión neurológica, disminución del reflejo de succión, hipomotilidad intestinal, hipoproteinemia, anemia normocítica normocrómica y necesidad de instaurar antibiótico-terapia de amplio espectro desde etapas tempranas. Adicionalmente, el desarrollo posterior de onfalitis con presencia de secreción purulenta, edema, hipertermia y sospecha de bronco permeable.
Esto aumentó considerablemente la posibilidad de una puerta de entrada bacteriana y de una diseminación sistémica. Para hablarles un poco sobre las ayudas diagnósticas, en todos los monitoreos se realizaron muestras para el cuadro hemático, evidenciando una leve anemia normocítica normocrómica, una hipoproteinemia de 48 gramos sobre litros, AST disminuida en 193 unidades sobre litros y la creatinina en un valor de 0.74 miligramos sobre decilitros. El resto de parámetros se encontraban bajo los rangos normales. Y también se realizaba química sanguínea de control. Cuando se evidenció que había inflamación del ombligo con enrojecimiento, hipertermia, que se dio de hematosis con presencia de secreción purulenta, se decidió enviar una ecografía umbilical, observando que al principio había presencia de uraco permeable con goteo de orina desde el ombligo. Luego se le realizó nuevamente una ecografía a los 2 días, pero se encontró uraco persistente con excreción de orina desde el ombligo con incomodidad al tacto. Yo ahora les hablaré un poco sobre la evolución que fue teniendo el paciente. A mí me contaron que, bueno, él llegó el 20 de abril a la clínica, luego de que en campo, después del parto, tuvo un manejo médico. Sin embargo, cuando llegó a la clínica se vio una disminución del reflejo de succión, una disminución del reflejo de amenaza, taquipnea, tenía hipomotilidad en los 4 cuadrantes y el potro también estaba con narcolepsia y cataplexia. Teniendo en cuenta esto, pues supimos que tenía que iniciar un tratamiento. Sí, desde ese momento se tomó la decisión de instaurar oxígeno de forma permanente a 8 litros por minuto de fluidos. Se decidió colocar Harman y dextrosa, penicilina, amicacina, vitamina E, tiamina y fluniximeclumine, buscando pues como estabilizar el paciente y controlar el proceso inflamatorio. Juli, pero obviamente el otro día o en algún momento le hicieron alguna ayuda diagnóstica. Claro, el día siguiente, o sea, el 21 de abril, se le realizó un cuadro hemático y pruebas complementarias. Los resultados mostraron una anemia normocítica normocrómica, hipoproteinemia, disminución de la AST, creatinina disminuida, y estos hallazgos pues que indicaban que el paciente se queda comprometido sistémicamente y necesitaba un monitoreo constante. Claramente, a medida que se veía evolución o no del paciente, se iba cambiando el plan terapéutico. Bueno, posteriormente, el 23 de abril, se decide realizar un cambio en el plan terapéutico. Durante esos días el oxígeno se estuvo ajustando entre 5, 3 y 8 litros, dependiendo pues como de la evolución y lo que notaban en el paciente. Debido pues como a episodios de bradicardia, una vez se disminuía el oxígeno, pues decían como aumentarlo otro poquito. Y se instaura omeprazol como parte del manejo clínico. Ustedes quizás se preguntarán, ¿y no apareció algún hallazgo adicional? Juli, cuéntales. Sí, lastimosamente, el 24 de abril aparece un nuevo hallazgo importante que es una inflamación del ombligo. El paciente tenía eritema umbilical, edema, secreción purulenta e hipertermia. Y pues debido a esto se inician unas curaciones del ombligo cada 6 horas utilizando yodo al 6%. Bueno, y finalmente, entre el 25 y 27 de abril, el paciente presenta una mejoría respiratoria significativa al punto de que ya no requiere oxígeno suplementario. Pero aún así, los exámenes de laboratorio especialmente nos arrojan una eosinopenia e hipoproteinemia, que esto indican pues que el cuadro séptico o sistémico continúa. Por esto, el caso se orienta finalmente a un cuadro de sepsis e hipoxia neonatal, y es muy importante destacar la importancia del monitoreo constante, el tratamiento temprano y la adaptación del plan terapéutico según la evolución clínica del paciente. Bueno, doctores, yo acá les cuento que como siempre después de cada caso de mostrarles, de contarle a la gente pues como del caso que vamos a discutir, pues les explicamos un poco sobre las enfermedades que les estamos hablando y les contamos qué es, las causas, la fisiopatología, las ayudas diagnósticas y el tratamiento. Y pues esta vez, a pesar de que también se presentó una onfalitis, uraco persistente y sepsis neonatal, pues vamos a enfocarnos específicamente en el tema de la hipoxia neonatal. ¿Listo? Empecemos con hipoxia. Bueno, la hipoxia neonatal en potros es un síndrome neurológico causado por la disminución del aporte de oxígeno al cerebro. Esa es la hipoxia. Y hay una reducción del flujo sanguíneo cerebral, o sea, isquemia, durante el periodo perinatal. Sí, esta condición también se puede llamar síndrome de asfixia perinatal o síndrome del potro duro. También puede ser nombrada de estas dos formas. Bueno, la hipoxia neonatal en potros ocurre cuando el potro sufre un evento que compromete la oxigenación fetal antes, durante o justo después del parto, como por ejemplo una distosia, o sea, un parto difícil, una separación prematura de placentas, o una placentitis, o una cesárea complicada, una inducción al parto, una gestación prolongada, o una gemelaridad. Para el caso de Maximus, recordemos que él tuvo un parto distóxico, el cual tuvo que ser asistido. La fisiopatología de la hipoxia neonatal comienza cuando el cerebro del potro deja de recibir suficiente oxígeno y flujo sanguíneo. Sin oxígeno, las neuronas no pueden producir ATP, que es la principal fuente de energía celular. Uno de los primeros problemas es la alteración de las bombas iónicas de las membranas celulares. Estas bombas normalmente mantienen el equilibrio de sodio, potasio y calcio dentro y fuera de la neurona. Pero al quedarse sin energía, entra sodio a la célula, el agua entra junto con él y neuronas comienzan a hincharse. Eso produce entonces edema celular y daño estructural, y al mismo tiempo pues un aumento de la entrada de calcio al interior de la neurona, y esto es uno de los eventos más peligrosos porque el exceso de calcio activa enzimas destructivas que leccionan las membranas proteicas y el ADN celular, y así pues es cuando podría darse el inicio de procesos de muerte neuronal. Además, las neuronas lesionadas liberan grandes cantidades de glutamato, un neurotransmisor excitador. Ajá, el problema es que el glutamato en exceso sobreestimula a otras neuronas cercanas y provoca todavía más entrada del calcio. A este fenómeno se le conoce como excitotoxicidad.
Como el oxígeno sigue siendo insuficiente, las células cambian el metabolismo a anaerobio y eso genera una producción de lactato y provoca acidosis metabólica, creando un ambiente tóxico para el tejido nervioso. Pero el daño no termina ahí. No. Cuando el flujo sanguíneo vuelve y el cerebro se reperfunde, se generan radicales libres. Estas moléculas producen estrés oxidativo y dañan membranas celulares, mitocondrias, proteínas y material genético, que posteriormente se activa una respuesta inflamatoria cerebral que aumenta aún más el edema y la lesión neuronal. Por eso, la hipoxia neonatal no es un daño instantáneo, sino una cascada progresiva que puede continuar durante horas o incluso días después del evento hipóxico inicial. Para diagnosticar hipoxia neonatal en potros, lo primero y más importante es la historia clínica perinatal. Eso nos arroja información inmediatamente, pues muchas veces encontramos antecedentes como histosis, separación prematura de placenta, parto prolongado, compresión del cordón umbilical o dificultad respiratoria, y eso pues como que nos da una guía. Pero después del examen después de la historia clínica, pues podríamos realizar un examen neurológico. Este sí es fundamental, porque acá evaluamos el estado mental del potro, la capacidad para ponerse de pie, el reflejo de succión, la coordinación y la respuesta a estímulos. Uno de los hallazgos más importantes es la alteración del reflejo de succión y la incapacidad para reconocer a la madre. También puede observarse como convulsiones, deambulación sin rumbo o depresión neurológica. Otra ayuda diagnóstica importante es la gasometría arterial. Esto es importante porque permite identificar hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica. Además, la medicación de lactato es útil porque refleja hipoperfusión y metabolismo anaerobio. En algunos casos también se realizan análisis para descartar otras enfermedades que también pueden producir signos neurológicos similares, como septicemia, hipoglucemia, meningitis o alteraciones metabólicas. Por eso, el diagnóstico de hipoxia neonatal se basa principalmente en la combinación de antecedentes perinatales, examen neurológico y pruebas que evidencien compromiso sistémico por falta de oxígeno. Bueno, ahora para hablar del tratamiento de la hipoxia neonatal, este se basa principalmente en un soporte intensivo y neuroprotección, porque el primer objetivo es restaurar una adecuada oxigenación y para eso se utiliza oxigenoterapia mediante cánulas nasales y en casos severos ventilación asistida. También es fundamental mantener una buena perfusión cerebral. Por eso se administra fluidoterapia cuidadosamente y controlada. Y si existe hipotensión, pueden utilizarse fármacos inotrópicos o vasopresores. O fenobarbital. Además, muchos potros no pueden succionar correctamente, por lo que requieren alimentación mediante sonda nasogástrica o incluso nutrición parenteral. El manejo también busca disminuir el daño cerebral secundario. Para esto se han utilizado terapias neuroprotectoras como manitol, DMSO, sulfato de magnesio, antioxidantes, vitamina E, vitamina C, aluplorirol. Estas terapias intentan reducir ese edema cerebral y estrés oxidativo e inflamación. Y más recientemente se ha utilizado el llamado Squeezy Procedure. Esta técnica consiste en aplicar una presión controlada sobre el tórax del potro para simular la compresión del canal de parto y favorecer a la transición neurológica normal al estado de vigilia. Finalmente, el pronóstico depende de la rapidez con la que se instaure el tratamiento. Muchos potros pueden recuperarse completamente si reciben soporte intensivo temprano, aunque los casos con convulsiones severas, coma prolongado o falla multiorgánica tienen un pronóstico demasiado reservado. Se llegó el momento que más me gusta. Discutamos un poco el manejo que se le hizo a Maximus. Así es, vale. Tenemos varios puntos de discusión en este caso. Primero es el uso de la pentoxifilina. Acá vemos que aunque está descrito que el flunixin-meglumine, bien manejado, aumenta la seguridad en neonatos, es decir, manteniendo las dosis correctas del fármaco, si nos salimos de esos rangos puede causar ulceración gastrointestinal, lesión fecal y puede alterar la perfusión renal e intestinal. Entonces, doctores, tenemos también que la pentoxifilina puede ser una opción muy buena como modulador inflamatorio, porque disminuye el factor de necrosis tumoral alfa y mejora la microcirculación, siendo también menos agresivo frente a la perfusión renal y gastrointestinal. Otro punto que tenemos para discutir acá, colegas, es el uso de un neuroprotector como el alopurinol, el cual podría ser una muy buena opción adicional en el tratamiento, como lo indica la literatura, a una dosis de 44 miligramos por kilogramo de peso por medio de una posología oral, para disminuir radicales libres post-reperfusión. Doctores, también les cuento que este fármaco, al inhibir la xantina oxidasa, disminuye la producción de radicales libres y disminuye la necrosis neuronal por falta de oxígeno. También tenemos que este fármaco mejora la recuperación funcional en modelos neonatales experimentales. Entonces podemos considerarlo porque actúa directamente contra la lesión oxidativa cerebral por la reperfusión. Otro punto que quiero contar acá para discutir es el uso de un hemocultivo. Una muy buena opción para descartar o confirmar la sepsis neonatal, porque con esto hubiéramos podido confirmar una bacteremia verdadera en un potro con depresión neonatal, alteración neurológica, reflejo de succión ausente y posible falla en la transferencia de inmunidad pasiva como el que tenemos en el caso. Además, el hemocultivo nos permite no solo confirmar la septicemia, sino también identificar el microorganismo y orientar, por medio del uso de un posible antibiograma, la sensibilidad antibiótica y diferenciar una sepsis real de una hipoxia neonatal. Ya para finalizar esta discusión, doctores, tenemos que también, yo pienso que la ecografía umbilical temprana se podría haber hecho desde un inicio por la predisposición que teníamos por los signos y el cuadro del neonato con posible puerta de entrada por la posible sepsis neonatal a una enfalitis neonatal con sospecha de uraco persistente.